La escena se abre en una sala de reuniones lujosa, ubicada en un rascacielos de la metrópoli, donde el resplandor de las luces de la ciudad se refleja en los grandes paneles de vidrio. El ambiente está repleto de una decoración sofisticada, con mesas elegantes, sillas de cuero y tecnología de punta, diseñada para impresionar. En el centro de esa sala de poder, Carlos, un millonario respetado y temido en el mundo de los negocios, se prepara para una reunión crucial con inversionistas de varias partes del mundo. Carlos siempre había sido un hombre de éxito. Construyó su imperio desde cero, enfrentando desafíos y superando adversidades, pero nunca se preparó para la complejidad que la vida podía ofrecer. Acostumbrado a tenerlo todo a su disposición, nunca consideró necesario aprender otros idiomas, confiando siempre en la presencia de traductores para hacer el trabajo pesado. ¿Qué más se podía esperar de un hombre que siempre se había considerado el centro del universo empresarial? El clima en la sala es tenso, y, a medida que los ejecutivos extranjeros van entrando, un cambio en el aire se hace palpable. Traen consigo no solo propuestas, sino también un aire de respeto al que Carlos ya se había acostumbrado. Sin embargo, conforme la reunión avanza, lo que debería ser un ritual familiar, rápidamente se transforma en una trampa de incertidumbre. En cuanto las conversaciones comienzan, Carlos se da cuenta de que los inversionistas hablan una lengua que él no domina. En ese momento de tensión, la pregunta que flota en la mente de Carlos es: ¿qué haría un millonario acostumbrado a tenerlo todo cuando se encuentra completamente perdido? Se halla en una situación que nunca imaginó experimentar. ¿Qué hace un hombre que siempre tuvo control absoluto de su vida cuando un acto inesperado de desorientación se cruza en su camino? La confianza que un día lo sostuvo ahora falla, y la seguridad que emanaba se desvanece rápidamente. Rápido y sin traductor a la vista, la inquietud es evidente en las líneas de su rostro. Observa a los inversionistas, cuyos ojos hacia él se vuelven cada vez más inquisitivos. Lo que antes eran interacciones carismáticas y amistosas, ahora se transforma en un escenario de desesperación. A medida que los ejecutivos discuten acaloradamente en sus lenguas nativas, Carlos siente que su mundo de privilegios se derrumba frente a sus ojos. Cada palabra que cruza la mesa parece resonar en sus oídos como una burla, intensificando su angustia. Nunca se había sentido tan impotente. Las emociones que burbujean en su interior son un torbellino. No se trata solo de negocios, es la esencia de su identidad la que está siendo cuestionada. Recuerda cuando, con arrogancia, decidió no aprender idiomas, convencido de que sus palabras eran más importantes que cualquier otra cultura o conexión. Ahora, ese orgullo que lo había definido se convertía en vulnerabilidad frente a personas que no podían, o no querían, adaptarse a él. El público, al observar este momento de caída, siente una mezcla de curiosidad y tensión. La pregunta ya no es solo qué hará Carlos, sino cómo se desarrollará la historia de un hombre cuya arrogancia lo había definido, cuando se enfrenta a una adversidad que jamás consideró. Este es un punto de quiebre, donde debe reconocer que el control absoluto que siempre creyó tener es solo una ilusión. El ambiente se convierte en un microcosmos de jerarquía social, donde el poder y la sabiduría están tan entrelazados que, en este caso, se vuelven tanto un don como una maldición. Ante esto, la pregunta que resuena en su mente se vuelve cada vez más angustiante. ¿Cómo enfrentará esta nueva realidad? ¿Qué significa realmente estar perdido cuando toda su vida se construyó alrededor del control y del dominio? Las miradas desconfiadas de los inversionistas se transforman en un espejo de lo que Carlos era y de lo que no era. Recuerda una cita que había escuchado en su juventud. La verdadera sabiduría reside en saber que no sabes nada. Era un pensamiento que, años atrás, habría desechado con desdén. Pero ahora, en un momento crucial donde su futuro dependía de conectar con otras culturas, la verdad de esa cita resonaba como un llamado a la humildad. El suelo bajo sus pies parecía moverse. La seguridad que siempre había tenido ahora se desmoronaba,
y comprendió que la verdadera fortaleza nace de reconocer las propias limitaciones. La fragilidad de su situación era casi aplastante mientras intentaba procesar lo que ocurría. El sonido rápido de las voces, que antes eran solo un eco de un mundo en el que él destacaba, se había convertido en un mar de confusión que lo aislaba aún más. Se sentía como un pez fuera del agua, en un océano desconocido, rodeado de tiburones que nadaban con confianza. ¿Cómo podía él, un titán de los negocios, volverse tan vulnerable? Cada segundo se arrastraba, y la ansiedad en su pecho aumentaba. Lo que había construido con tanto esfuerzo estaba al borde del colapso. Descubrió que, detrás de todo su poder y riqueza, había una necesidad básica: la conexión, la comunicación, y que su falta de preparación podía costarle caro. Esa reunión no era solo un encuentro corporativo, era una oportunidad para solidificar su posición en el mercado, pero ahora se transformaba en una pesadilla. Carlos luchaba con su identidad, reflexionando sobre sus interacciones de los últimos años. Siempre se había rodeado de ilusiones, de éxito y control, pero ahora la realidad era un espejo despiadado. Observó a su alrededor, y cada rostro parecía esperar una señal de su parte. ¿Pero qué podía decir, si ni siquiera tenía las palabras para comunicarse? El abismo entre ellos crecía con cada segundo de silencio. El ambiente en la sala se volvía cada vez más denso. Los inversionistas, percibiendo su reacción, comenzaron a intercambiar miradas de duda, cuestionando si había una falta de profesionalismo en él. La creencia de que era un hombre fuerte y competente vacilaba, y la aura de respeto que siempre lo rodeó empezaba a desmoronarse. Se preguntaban si habían cometido un error al confiar en aquel millonario que ahora estaba perdido en una conversación que, por naturaleza, debería dominar. Al mismo tiempo, la percepción de su propia insuficiencia comenzaba a invadirlo. La amarga vergüenza de ver su imagen de poder resquebrajarse delante de otros le imponía un peso insoportable. ¿Cómo podía alguien como él, que siempre navegó con soltura en los círculos de riqueza y privilegio, sentirse tan indefenso? ¿Qué hacer con esa sensación de fracaso? Se preguntaba si lograría recuperar su posición antes de que la reunión terminara. Rodeado de voces firmes y veloces que no lograba comprender, Carlos comenzó a perderse en sus pensamientos. Una frase que había escuchado en su juventud emergió en su mente. La verdadera fuerza no proviene del poder, sino de la capacidad de reconocerte humano. Y esa idea resonó. Tal vez no podía controlar la situación, pero sí podía elegir cómo reaccionar. Frente a él había una oportunidad de mostrar quién era realmente, no el personaje que había construido para el mundo empresarial. Al darse cuenta de que la verdadera habilidad no estaba solo en los números o en las estrategias, sino en escuchar y comprender a los demás, Carlos empezó a encenderse de nuevo. Decidió que no podía dejarse abatir. Algo en su interior despertaba, y debía encontrar un camino para salir de aquella situación delicada. Mientras intentaba articular sus pensamientos, un movimiento discreto al fondo de la sala llamó su atención. Lo que podía parecer un simple recordatorio de su impotencia se convirtió en un momento revelador. Observó a una limpiadora, una mujer asiática que pasaba el trapo por el suelo, mirándolo con una expresión de comprensión. Con su mirada atenta, parecía percibir su desesperación, como si existiera un hilo invisible que los unía. Carlos sintió una chispa de esperanza al ver que alguien, aún en silencio, compartía con él la experiencia de luchar y resistir. Así, se preparó para enfrentar los vientos contrarios que lo golpeaban. Algo dentro de él le decía que debía mantenerse firme, buscar la verdad, y que la ayuda podía llegar inesperadamente, de donde menos lo esperaba. En un flashback, somos llevados al pasado de Carlos, donde las luces brillantes y los éxitos recurrentes crean una imagen clara de su vida. Está rodeado de personas que lo elogian, celebrando su más reciente conquista en un evento lujoso. La música resuena por el salón, risas y aplausos llenan el aire. En su mesa, rodeado de ejecutivos e influenciadores, Carlos es el centro de todas las miradas. Desde joven,
su talento para los negocios era evidente. Proveniente de un origen humilde, trabajó incansablemente para construir su imperio. Su determinación e inteligencia lo llevaron a un ascenso meteórico en la industria, pero esa fuerza lo transformó en alguien que a menudo ignoraba las necesidades de los demás. A lo largo de su trayectoria, siempre contó con traductores a su lado, evitando así sentirse inseguro en negociaciones internacionales. Esa protección constante reforzaba su creencia de que podía controlar todo a su alrededor. La narrativa avanza rápidamente por sus conquistas, nuevos contratos, asociaciones lucrativas y un estilo de vida extravagante que lo llevaba a cenas refinadas y eventos glamorosos. Lo tenía todo: una mansión, autos de lujo y aduladores dispuestos a enaltecer su estatus. Pero esa burbuja de riqueza lo aislaba. Carlos vivía en una realidad que lo distanciaba de relaciones genuinas. Mirando a sus actuales socios, un aire de arrogancia se apoderaba de él. ¿Por qué aprender otro idioma si puedo rodearme de especialistas? Esa era la mentalidad que moldeaba su vida. Centrado únicamente en su éxito, ignoraba las sutilezas culturales que se cruzaban en su camino. Cada oportunidad de aprender algo nuevo era desechada, y en su mente, los traductores no eran más que herramientas funcionales. Ahora, en las reuniones, su exceso de confianza lo cegaba ante las transiciones que se desplegaban en su vida. Creía que el poder y la influencia eran suficientes para asegurar su dominio. Esa visión unidimensional generaba un vacío, un espacio donde la verdadera conexión humana desaparecía. Su sentimiento de superioridad alimentaba la forma en que se veía frente a los demás. Todo este contexto es crucial, porque cuando finalmente regresa a la sala de reuniones, el contraste entre su grandiosidad y la situación en la que se encuentra es profundo. Al recordar sus conquistas, la realidad surge como un espejo que refleja su vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si no lograba comunicarse? Cualquier obstáculo podía desestabilizar el estatus que había construido con tanto cuidado. En la sala, Carlos comprende que su pasado de arrogancia y exceso de confianza le costó no solo conocimiento, sino también una base de apoyo en quienes lo rodeaban. Ahora, sintiéndose perdido, se enfrenta a un duelo de prestigios. Las miradas de los inversionistas, que antes lo admiraban, ahora se tornan desconfiadas. La atmósfera de respeto se convierte rápidamente en un campo minado de incertidumbre. Las conversaciones, ahora solo murmullos extraños, resuenan en su mente. Cada palabra incomprensible es como una puñalada que hiere su autoestima. Intenta mantenerse firme, pero la inseguridad erosiona la superficie de lo que antes le daba fuerza. Mientras los inversionistas comparten sus ideas, la frustración y la ansiedad crecen, no solo por lo que ocurre, sino por el miedo de perder lo que más valoraba, su poder. Percibiendo cómo su imagen de autoridad se desmorona, Carlos siente vértigo. Intenta intervenir, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta. Como un empresario que siempre lideró, ahora se encuentra a merced de un idioma que no habla. En lo profundo, la duda sobre su propio valor comienza a florecer. Recuerda decisiones rápidas que alguna vez tomó, pero jamás se sintió tan impotente. A medida que la reunión se prolonga y la confusión aumenta, resulta evidente que sus esperanzas de conducir el encuentro con maestría se desvanecen. El inoceto, miedo al fracaso y la preocupación por mostrar debilidad se entrelazan, mientras el tiempo se estira y cada segundo parece convertirse en una eternidad. El titán financiero se siente ahora como un náufrago en una isla extranjera, sin mapa y sin brújula. El público, testigo de esta tensión y transición, experimenta una mezcla de indignación y curiosidad, fascinado por la caída que se despliega ante sus ojos. Las expectativas que lo rodeaban se desmoronan, dejándolo vulnerable en un escenario que alguna vez dominó. Era una dulce ironía. Su descenso del pedestal despertaba un sentimiento de justicia en quienes lo conocían. El millonario se convertía en un hombre sin palabras, atrapado bajo la presión de un mundo que no obedecía sus órdenes. Carlos intenta aferrarse a su autoimagen de poder y control, pero cada vez le resulta más difícil.
Percibe que el tiempo se agota y que aquella reunión es decisiva para el rumbo de su empresa. A pesar de toda su trayectoria de conquistas, se siente como un mito mal contado, una historia sin final feliz. Después de algunos momentos más de confusión y miradas de duda, Carlos se ve acorralado, luchando contra el creciente desespero. Era una lección no deseada. Comenzaba a reconsiderar su postura frente a los demás y la idea de que podía sostenerse solo. Sin embargo, la realidad era brutal. Con cada mirada inquisitiva de los inversionistas, la negativa a aceptar su vulnerabilidad lo llenaba de frustración. Las preguntas en su mente se multiplican, creando un eco de autocuestionamiento que lo deja expuesto. Empieza a replantear sus decisiones pasadas. ¿Por qué nunca pensó en aprender? No se trataba únicamente de éxito, sino del valor de los lazos humanos que había despreciado, encerrado en su burbuja de riqueza. Esa epifanía se le presenta como un espectro amenazante, un modo nuevo de ver el mundo que nunca había considerado. Tras el alboroto, el silencio se instala de golpe en la sala mientras todos esperan la reacción de Carlos. Está atento, pero incapaz de procesar lo que ocurre frente a sus ojos. Y eso se convierte en un paradigma. De un lado, un millonario al borde de perder un negocio vital. Del otro, un hombre atrapado en su arrogancia, necesitado de aprender humildad. Y en ese momento de desesperación, la realidad externa se rompe. Un simple empujón accidental abre la puerta y entra una mujer de limpieza, su uniforme contrastando con el lujo del entorno. Lleva un balde y un trapo, ignorando naturalmente la atención del grupo de ejecutivos. Su presencia parece invisible ante el drama que se desarrolla. Sin embargo, percibe la seriedad de la situación y en su mirada surge una observación atenta. Carlos, bajo presión y sin capacidad de avanzar, fija ahora su vista en la limpiadora. Ella, ignorada por todos, observa en silencio lo que ocurre a su alrededor. Una pregunta muda se instala en el aire. ¿Qué podría hacer una simple limpiadora en medio de esta tormenta? El destino parecía a punto de intervenir de una forma que nadie habría imaginado. Olivia se siente como testigo, intentando comprender lo que está por suceder. El encuentro, que se imaginaba un despliegue de poder y prestigio, se transforma en una demostración de vulnerabilidad y fragilidad humana. ¿Qué sería necesario para que Carlos pudiera levantarse en medio de la calamidad que estaba a punto de estallar? Ese choque inesperado entre el poder y la simplicidad se convierte en un momento decisivo. La tensión que llenaba el aire está a punto de dar un giro que nadie podría prever. A medida que la reunión avanza, la atmósfera se vuelve cada vez más tensa. Los ejecutivos extranjeros hablan con rapidez, sus voces retumban en la sala de juntas de Carlos, mientras él intenta, sin éxito, seguir una conversación que le escapa. Un maremoto de palabras en un idioma desconocido invade sus oídos, y el sentimiento de impotencia se intensifica. La sensación de control que siempre tuvo en cualquier reunión ahora ha sido abruptamente reemplazada por un vacío abrumador. Carlos mira el reloj. Había esperado que el traductor llegara a tiempo, alguien de confianza que lo ayudara a conectar con los inversionistas. Pero lo que no previó fue que esa persona se había quedado atrapada en el tráfico, y su ausencia se revelaba ahora como fatal. En un momento de desesperación, Carlos se pone de pie, intentando recordar algunas palabras en inglés, un vestigio de sus fracasados intentos de aprender el idioma. Sin embargo, su mente ya estaba llena de confusión, y se sentía pequeño, como un estudiante en un aula incapaz de responder preguntas. Los inversionistas se muestran cada vez más impacientes. Miradas de duda y desconfianza rodean la mesa. Obviamente no está preparado para esta reunión, murmuran algunos. Ese murmullo crece, retumbando en su cabeza como una inquietante sinfonía de desaprobación. El hombre, que antes irradiaba poder, ahora se encontraba en la posición de un novato. ¿Cómo se atreven?, pensó Carlos, pero enseguida comprendió que no podía contradecir la realidad. Su imagen de poder, construida durante toda una vida de privilegios, se desmoronaba como un papel arrugado arrojado al cesto. Estaba al borde de un colapso emocional,
Un sentimiento de humillación lo invade mientras intenta, discretamente, encontrar una salida. Pero cada vez que las voces de los inversionistas se elevan, se transforman en muros intransitables que lo rodean e aíslan aún más. Aunque quisiera improvisar, las palabras quedan atrapadas en su garganta. El peso del silencio. Es implacable. No puedes dejarte llevar por este pánico, piensa, intentando controlar sus emociones. Estás aquí por una razón. Pero esa convicción comienza a desvanecerse y no le ofrece consuelo. Intenta exponer sus ideas, pero el idioma se convierte en un laberinto y la frustración crece exponencialmente. La sala se transforma en el escenario de una obra de teatro en la que él es el protagonista, pero no conoce su papel. Lo que debía ser una reunión de negocios se está convirtiendo en lo contrario. Un juego en el que puede perderlo todo. Observando los rostros a su alrededor, Carlos percibe que aquellos que antes respetaban su dominio financiero ahora se vuelven personajes escépticos. Lo que quizás fue promesa de respeto ahora es una sonrisa velada, un gozo por ver la impotencia de quien siempre se creyó invulnerable. En este clímax emocional, algo dentro de él empieza a cambiar. En lugar de consumirse en el miedo y la sensación de pérdida, comienza a reflexionar sobre sus elecciones. ¿Había comprendido realmente su trayectoria hasta allí? ¿Sería su arrogancia el callejón sin salida que ahora enfrentaba? Tan obsesionado estuvo con conquistar el mundo de los negocios que olvidó que las relaciones humanas son el núcleo de todo. Un pilar que siempre ignoró en su búsqueda de poder y control. El peso de la escena se transforma en una lección poderosa y dolorosa. Carlos se cuestiona qué significa realmente ser un líder. Era el momento de aprender que no se trataba solo de números y contratos, sino de conexión genuina y respeto mutuo. Comprendió que estaba mucho más lejos de lo que imaginaba, de construir una base sólida más allá del dinero. Tras un nuevo tramo de silencio, la mirada de desaprobación de uno de los inversionistas lo hace vacilar. Mueve la cabeza, intentando recomponerse. Sus brazos caen, su postura se relaja, derrotada. Se había convertido en espectador de su propia vida, en lugar de protagonista. Un torbellino de emociones lo envuelve. Descubre que la verdadera debilidad no está en mostrar vulnerabilidad, sino en esconder quién eres realmente. Sin embargo, la lucha interna entre su yo invulnerable y el yo expuesto a la realidad se intensifica. Se ve obligado a elegir, continuar viviendo de apariencias o abrazar la vulnerabilidad necesaria para crecer como persona. En ese intento por recuperar la compostura, sus ojos se dirigen hacia la mujer de limpieza, la misma que había entrado antes, limpiando el suelo discretamente. Ella, con su uniforme sencillo y un balde humilde, parecía ignorar el tumulto de la sala. Pero había algo en la forma en que observaba a los inversionistas que despertó su curiosidad. Carlos jamás se había dado el lujo de notar a personas como ella, siempre enfocado únicamente en quienes ocupaban posiciones de poder. En ese instante, la realidad lo golpea como un puñetazo en el estómago. La limpiadora no era solo una mujer común. Representaba todo el potencial de humildad y sencillez que él había despreciado. Sus conquistas materiales y alianzas cultivadas se transformaban lentamente en un nuevo entendimiento. El valor humano, en su forma más pura. Los ojos sabios de la limpiadora parecían guardar secretos de experiencias que Carlos jamás tuvo y que quizás nunca comprendería. Cómo había subestimado no solo la situación, sino también a las personas a su alrededor. ¿Qué más en sus vidas había dejado de valorar? Estas preguntas resonaban en su mente, creando un vacío donde antes reinaba el ego y la ambición. La sala, que alguna vez representó su dominio, se convertía ahora en un reflejo desnudo de lo que siempre rechazó. El silencio que envolvía a la limpiadora se intensifica. Las voces de la reunión cesan, y la mirada de Carlos se cruza con la de ella. Sintió que había un propósito en ese momento. Lo financiero se desvanecía, y emergía lo humano. La tensión parecía tambalear, y Carlos se pierde en pensamientos. Percibe que el vínculo con esa mujer, que conocía la lucha y la supervivencia, era más fuerte de lo que jamás había imaginado.
Esa conexión abría puertas que él mismo había cerrado durante años. Hace una pausa. La limpiadora podría ser la clave para rescatar su humanidad. Si tan solo pudiera abrirse a ella, explicarle lo que sentía. Tal vez esa sencillez y autenticidad fueran la respuesta que buscaba. En medio del caos, decidió no dejarse consumir por el pánico. Aprovecharía la oportunidad para hacer más. Pero un pensamiento lo paraliza. ¿Qué pensarían los inversionistas al ver a un hombre poderoso interactuar con una limpiadora? El peso del juicio seguía allí. Sin embargo, una chispa interior comenzaba a encenderse. Necesitaba romper esas cadenas invisibles que lo mantenían atado. Y entonces, con la tensión aún flotando en el aire, una nueva voz surge en la sala. ¿Por qué no dejamos que ella nos ayude? En un acto inesperado, Carlos se vuelve hacia la limpiadora y la invita. ¿Le importaría ayudarnos, por favor? Las miradas de los inversionistas cambian de nuevo, entre sorpresa y curiosidad. Era una elección audaz, un gesto que desafiaba no solo las normas sociales, sino también los propios límites de Carlos. Con aquel pedido inesperado, el ambiente de la sala de reuniones cambia rápidamente. Carlos, que hasta entonces se sentía acorralado, percibe un leve alivio al mirar a la limpiadora. Su mirada refleja no solo la confusión de la situación, sino también la determinación de alguien que sabe el valor de las palabras. La mujer, que hasta ese momento había sido invisible en medio del lujo y la ostentación, ahora toma el centro de la atención. El clima tenso comienza a dispersarse y la curiosidad se intensifica. Sorprendida, la limpiadora duda por un instante, mirando a su alrededor, como si intentara comprender la gravedad de la situación. El ruido de los ejecutivos se transforma en un murmullo suave mientras todos esperan su reacción. Algo en ese instante se convierte en una invitación catalizadora, un llamado para alguien que nunca imaginó ser vista. ¿Yo puedo ayudar?, pregunta tímidamente, su voz suave resonando en el ambiente cargado de incertidumbre. El público alrededor observa atentamente, preguntándose qué podría hacer una simple limpiadora en una situación tan delicada y decisiva. Pero la verdad es que, en ese instante, ella trae consigo una fuerza que nadie había previsto. No es solo una observadora pasiva, es alguien con experiencia, capaz de entender matices que muchos en esa sala nunca habían considerado. Carlos siente una ola de esperanza al pensar que, quizá a través de ella, pueda encontrar la salida a su desesperación. «Por favor, si hablas el idioma, necesitamos de ti», implora, emocionalmente agotado, pero decidido a luchar por resolver el impasse. Esa simple solicitud representa mucho, más que la necesidad de traducción. Representa una oportunidad de transformación. Un murmullo de sorpresa circula por la sala. Los ejecutivos intercambian miradas, algunos con escepticismo, otros con genuina curiosidad. La limpiadora, con una tímida sonrisa, se acerca a la mesa. Su gesto es simbólico, un quiebre con los patrones sociales establecidos. La disposición de Carlos a pedir ayuda a la limpiadora derrumba las barreras invisibles que separaban las capas de la sociedad. Al situarse frente a la mesa, la mujer comienza a hablar. Las palabras fluyen y todos se sorprenden con su fluidez. Articula las ideas de los inversionistas con claridad y sus ojos brillan con una luz inesperada. Para Carlos, cada frase que traduce se convierte en un faro de esperanza que ilumina un nuevo significado a su alrededor. Los ejecutivos ahora prestan atención y el silencio se instala. Comienzan a comprender que, en medio del caos y el pánico, había alguien que encarnaba el verdadero valor de una conexión auténtica. La limpiadora se convierte rápidamente en la heroína inesperada de la situación. Carlos nunca imaginó que su ayuda vendría de alguien tan simple, y la manera en que ella, con naturalidad, se integra a la dinámica resulta sorprendentemente eficaz. A medida que la traducción se desarrolla con fluidez, el semblante de Carlos cambia. La presión empieza a disiparse, como si el peso de los últimos minutos se levantara de sus hombros. Cada palabra que ella transmite le devuelve poco a poco la dignidad que creía perdida. Lo que comenzó como un desastre se transforma en una oportunidad de redención
frente a su propio ego. Mientras la limpiadora traduce, Carlos escucha con atención. Nota que las expresiones de los inversionistas cambian. La desconfianza inicial se convierte en un respeto renovado. La conversación cobra un nuevo aire, y los compromisos vuelven a fluir con naturalidad. Por un breve instante, la sala recupera la cordialidad. Unas sonrisas, gestos de aprobación, muestran que la limpiadora no es solo una sustituta, se ha convertido en una mediadora esencial. El millonario no había entendido hasta entonces que una mujer marcada por la simplicidad cotidiana podía darle una lección invaluable sobre la verdadera conexión humana. Carlos la observa en acción, absorto en su entrega y destreza. Se pregunta cómo pudo haber sido tan insensible con las personas que lo rodeaban. La limpiadora se había transformado en un símbolo de fuerza a través de su capacidad de escuchar y comprender, algo que él había ignorado en su ascenso hacia las cumbres del poder. Cuando la reunión termina y las negociaciones llegan a buen puerto, Carlos siente que un ciclo se cierra. La transición de la tensión al alivio fue marcada por la eficacia de la limpiadora, que ahora se alzaba como la verdadera heroína de la narrativa. Su habilidad para romper barreras sociales y unir a personas de diferentes mundos demostró que la verdadera fuerza no reside únicamente en la riqueza o el poder, sino en la empatía y la disposición de ayudar al prójimo. Carlos, antes tan arrogante en su convicción de que podía superar cualquier reto solo con su estatus, comprende que la vida es más rica cuando se comparte. La falsa imagen que había cultivado durante años se desmorona frente a la simpleza de un acto genuino de bondad. Los lazos que unen a los seres humanos trascienden cifras y prestigio. Se siente emocionado y agradecido, no solo por haber evitado un desastre, sino por haber presenciado un gesto de humanidad pura. Los inversionistas, inicialmente escépticos, ahora miran a la limpiadora con respeto. Su forma de participar en la negociación, con gracia y confianza, los obliga a reconsiderar qué es lo que realmente importa. Era fácil juzgar a alguien por su apariencia, pero sus prejuicios se derrumbaban frente a la sinceridad y habilidad que ella demostró. El ambiente se llena de risas y conversaciones amables, y Carlos no puede dejar de mirarla con un entendimiento nuevo. Se acerca a agradecerle. «Salvaste nuestra reunión y me enseñaste una lección valiosa hoy», confiesa con sinceridad. Ella solo sonríe, como quien comprende que ha cumplido un papel vital sin necesidad de reconocimiento. Mientras los agradecimientos resuenan en la sala, la limpiadora permanece humilde, lista para retomar su labor. Su valor no estaba solo en traducir, sino en transformar percepciones y romper paradigmas. Una simple mujer había redefinido lo que significaba el poder. Carlos siente cómo su visión comienza a cambiar. Ya no se trataba solo de negocios o prestigio. Se trataba de respeto, empatía y la capacidad de reconocer la grandeza en lo sencillo. Al salir de la sala, con la negociación concluida con éxito y los ecos de gratitud llenando el aire, percibe que está a punto de convertirse en un líder diferente, uno dispuesto a escuchar, a mirar de nuevo y a descubrir la verdadera grandeza que existe en la humildad. En un giro inesperado, el millonario que había coqueteado con la humillación ahora emergía transformado, con una nueva visión sobre la vida. Comprendió que debía valorar no solo lo grandioso, sino también los pequeños gestos que sostienen a la sociedad, y supo que la verdadera fuerza del mundo no está en el poder, sino en el amor y la bondad. Con la limpiadora destacándose ahora al traducir con fluidez, la sala siente un giro inesperado. Carlos nota que la confianza de los inversionistas comienza a renacer, mientras su pánico se disipa lentamente. A medida que la traducción avanza, los ejecutivos extranjeros parecen impresionados con la destreza de ella. Lo que podría haber sido el final de una negociación se transforma en un ejemplo brillante de cómo la comunicación es fundamental en cualquier relación comercial. La limpiadora, cuya presencia había sido inicialmente ignorada, empieza a brillar bajo las luces de la sala.
Mientras traduce, su voz resuena con claridad y autoridad. Lo que parecía un simple acto se convierte en la pieza clave que salva la reunión. Carlos observa, maravillado, cómo la dinámica cambia y un nuevo respeto empieza a surgir entre los inversionistas. Este proyecto es muy importante para nosotros, y la presencia de un traductor fluido es esencial. Se comenta una de las inversionistas dirigiéndose al grupo. El alivio es palpable, y los ejecutivos ahora parecen más confiados en la posibilidad de un acuerdo. La expresión precisa y adecuada de la limpiadora no solo es eficaz, sino que enfatiza la importancia de cada voz en la mesa. Carlos se encuentra en un dilema emocional. ¿Cuánto había subestimado a esa mujer? ¿Cómo pudo ignorar el poder que existe en las personas que, a simple vista, parecen no tener un papel significativo en su vida? Reflexiona sobre su arrogancia, que coloreó sus percepciones. Los rostros, que solía describir como irrelevantes, se vuelven ahora parte integral de la estructura que sostiene sus interacciones corporativas. Mientras la reunión prosigue, la limpiadora consigue traducir no solo palabras, sino sentimientos e intenciones, revelando matices que Carlos nunca había percibido. Empieza a entender que el mundo de los negocios no trata solo de ganancias y pérdidas, sino de construir relaciones humanas que adquieren verdadero significado. Carlos observa cómo las expresiones de los inversionistas cambian y por primera vez siente la importancia de esa interactividad. La limpiadora, con su labor, no solo salvó la reunión, sino que iluminó un aspecto de Carlos que él mismo había descuidado por tanto tiempo. Reconocer la grandeza que puede hallarse en cada persona se convierte en un principio que él llevará consigo hacia el futuro. La sala, que antes palpitaba con miradas de duda, vibra ahora con respeto y admiración. El impacto de la limpiadora empieza a reflejarse en la construcción de un nuevo vínculo comercial. Carlos entiende que al permitir que alguien con un rol sencillo tenga un impacto tan profundo, en realidad está reescribiendo la narrativa sobre la colaboración. La jerarquía rígida se transforma en una red de interdependencia. Quiero darte las gracias. Sería un honor si pudieras continuar traduciendo. Tus habilidades han sido invaluables, dice Carlos con la voz cargada de gratitud. No es una formalidad, sino una sinceridad que nace de un corazón antes guiado por normas distorsionadas. La limpiadora sonríe tímidamente, y en su sonrisa hay alguien que, en un instante, conquistó no solo el respeto de Carlos, sino también un lugar que jamás imaginó tener. Gracias, señor. Estaré aquí siempre que lo necesite, responde, con una humildad que contrasta con la reverencia que todos sienten a su alrededor. Era como si el universo se inclinara en gratitud por su valentía y por la capacidad de Carlos de reconocer su valor. Lo que comenzó como una tormenta se convierte en un día de oportunidades y aprendizaje para todos los presentes. La limpiadora deja claro que no es solo una trabajadora de tareas diarias, sino una mujer con habilidades, sabiduría y dignidad dignas de celebración. Los inversionistas participan cada vez más en la conversación, utilizando la traducción como puente para construir una visión común. Carlos, por su parte, asume un nuevo papel. Más que un líder, se convierte en un facilitador, creando un espacio de respeto y colaboración. La transformación que vio en la limpiadora se refleja ahora en todos los aspectos de la reunión. La conexión se volvió más importante que cualquier cifra o contrato. Carlos se sorprende de cuánto está cambiando su percepción sobre el liderazgo. Comprende que el verdadero éxito no se mide solo en números, sino en la capacidad de crear relaciones auténticas, donde el valor de las personas se eleva. Los rostros de los inversionistas muestran interés y respeto renovados, y las conversaciones fluyen como un río en primavera. La energía en la sala es distinta. El miedo inicial se convierte en esperanza colectiva. En medio de todo, la esencia de lo que Carlos solía considerar poder y control se desmantela. Aprende que un líder verdadero no necesita aferrarse al ego, sino abrir espacio a la colaboración genuina. La limpiadora, con su notable habilidad, se había convertido en la figura central. El millonario que antes se enorgullecía de tener todas las respuestas, ahora aprendía de alguien a quien antes veía como inferior. A medida que la firma del contrato se acerca, el aire en la sala es de celebración. Carlos
vuelve su mirada a la limpiadora, reconociendo en ella todo lo que había imaginado sobre éxito y poder. Esa mujer sencilla, que entró para limpiar, ahora se había convertido en la clave de su redescubrimiento. Si no le importara quedarse hasta el final, quisiera expresar formalmente mi aprecio por su contribución. Siento que su participación es fundamental para un futuro mejor, dice Carlos, sus palabras reflejando no solo agradecimiento, sino una nueva filosofía que empieza a descubrir. Los inversionistas dirigen su atención hacia la limpiadora, que, visiblemente sorprendida, asiente tímidamente. Claro, señor, con gusto, responde con un brillo en los ojos que refleja el reconocimiento y la aceptación de su valor. La reunión concluye con éxito. La propuesta es aceptada, y las relaciones que nacieron allí trascienden cualquier prejuicio. Ese día, Carlos se compromete no solo a fomentar un clima de colaboración, sino también a reevaluar y valorar a todos, desde el ejecutivo hasta el colaborador más sencillo. Al final, se acerca a la limpiadora con respeto. Usted transformó esta reunión, y para mí ya no es solo una limpiadora, sino una verdadera socia. Cambió mi perspectiva de vida, confiesa con sinceridad. Era más que gratitud. Era una transformación genuina en su interior. El poder ya no estaba en el lujo, ni en el estatus. Estaba en reconocer la dignidad humana. Y lo que empezó como un desastre, se convirtió en un testimonio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en la empatía y en el coraje de cada persona para mostrarse como es. Tras la conclusión de la reunión, la atmósfera en el ambiente comenzó a transformarse visiblemente. Carlos, renovado por la experiencia, se acercó a la limpiadora en medio de los aplausos. Estaba decidido a reconocer la importancia de lo que ella había hecho, no solo por él, sino por todos los presentes. Sonriendo le dijo: «Nunca pensé que un simple acto de ayuda como el suyo podría transformar no solo esta reunión, sino también mi visión sobre lo que realmente es importante en este mundo. Yo solo hice mi trabajo, señor. Pero me alegra saber que esto marcó la diferencia», respondió ella, aún un poco tímida, pero con un brillo de orgullo iluminando sus ojos. La humildad con la que hablaba era una característica que Carlos ahora admiraba. En ella veía una fuerza que muchos en su posición jamás habían logrado cultivar. Carlos era consciente de que aquel momento representaba un giro no solo para él, sino para todos. El ambiente de negocios, antes marcado por la competencia y la arrogancia, comenzaba a resaltar por los lazos de colaboración y autenticidad. Ahora que había superado un gran obstáculo, su visión estaba cambiando. Entendía que cada decisión debía involucrar una mirada humana, y que la verdadera grandeza no se encontraba en sus conquistas solitarias, sino en la capacidad de unir a las personas en torno a un objetivo común. Era como si la limpiadora le hubiera dado una nueva lente con la cual mirar el mundo. Su experiencia de vida, aún marcada por la sencillez, ofrecía una sabiduría que Carlos sentía ausente en su propia existencia. Quería aprender, quería crecer. Y aquella mujer era un verdadero ejemplo del poder de lo que significa estar presente en la vida de los demás. En ese instante, se forjó un vínculo de respeto y amistad que iría más allá de los negocios. «Por favor, permítame recompensarla. ¿Qué le gustaría hacer a partir de ahora? ¿Hay algo que pueda hacer por usted?», preguntó Carlos, deseando de corazón hacer algo significativo en agradecimiento. La limpiadora permaneció pensativa. Por un momento, su sonrisa se ensanchó mientras consideraba la propuesta. «Sé que el pasillo donde trabajo no es de los más brillantes ni de los más importantes, señor, pero si pudiera ayudar en este cambio para que otros vean cómo las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto, eso ya sería suficiente», respondió con un destello en sus ojos. Carlos respiró hondo, consciente de que ambos compartían ahora el mismo horizonte. La humildad con la que ella abordaba la vida era algo que él finalmente estaba listo para absorber. «Entonces trabajaremos juntos. Crearé un programa que celebre todas las contribuciones dentro de nuestra empresa y le ayudaré a convertirlo en un éxito», dijo, con los ojos llenos de gratitud.
Los aplausos en la sala se convirtieron en el eco de una nueva conciencia. La fin, cultura que Carlos había mantenido en sus empresas, comenzaba a transformarse. Y ya no se trataría solo de acumular riquezas o de proyectar una imagen superior, sino de cultivar valores humanos y dignidad en todos los niveles. Ese momento no era simplemente un punto de inflexión en una negociación. Era una nueva propuesta de vida. Mientras la reunión llegaba a su fin y todos comenzaban a salir, Carlos se volvió hacia la limpiadora una vez más. Usted me enseñó algo que ningún libro o conferencia podría. Gracias por ser un ejemplo de autenticidad y fortaleza. Lo que parecía un desastre se transformó en una nueva perspectiva para mí y para todos nosotros. La limpiadora sonrió, con una mirada sencilla y verdadera. Es gratificante ver que los cambios pueden comenzar con pequeñas acciones. A veces, solo necesitamos a alguien que se preocupe lo suficiente como para escuchar, respondió. Su voz contenía una firmeza que demostraba que, a pesar de su posición, entendía profundamente lo que significaba ser escuchada y valorada. Carlos sintió que una nueva semilla estaba siendo plantada en su corazón y en su mente. La moraleja estaba clara, y deseaba que todos los que habían participado en aquella reunión pudieran llevar esa lección consigo. Nunca juzgues a una persona por su apariencia. El verdadero valor puede estar en quienes menos esperas. Mientras todos se alejaban, las voces se mezclaban en aplausos, distintos de los que antes había escuchado. No aplaudían solo el cierre exitoso de un contrato. Celebraban el reconocimiento del valor de cada persona, independientemente de su papel. Carlos sabía que esta experiencia cambiaría su manera de abordar los negocios y la vida. Estaba listo para abrazar una nueva forma de liderazgo, una que considerara la humanidad de todos con quienes interactuaba. Al adentrarse en la riqueza de sus relaciones, Carlos estaba a punto de reinventarse. El reconocimiento y la valoración de la limpiadora habían sacado a la luz lo que realmente significa vivir con propósito y amor. En medio de todo esto, Carlos miró una última vez a la limpiadora, que seguía barriendo el suelo, aunque ahora con un nuevo respeto velado. Ella había añadido color a su vida en un día que podría haber sido uno de los peores. Y si, al final de cuentas, la verdadera riqueza estaba en las experiencias vividas y en las lecciones aprendidas, entonces aquel sería el primer día de un futuro iluminado por nuevas posibilidades. Mientras las luces de la ciudad brillaban más allá de la ventana de la sala de reuniones, Carlos tomó la decisión de hacer cambios. Se comprometió a valorar no solo los resultados financieros, sino también a cada individuo que contribuía en su camino. Reconocer el papel de todos, independientemente de sus posiciones, se convertiría en la nueva base de sus negocios y de su vida. Y así, el escritor de su propia historia se transformaría no solo en un magnate, sino en un hombre que personificaría la verdadera esencia del liderazgo. El futuro lo llamaba, y Carlos estaba listo para abrazarlo, comenzando por valorar aún más a todos los que lo rodeaban. En este proceso, se comprometió a formar un espacio donde todos pudieran sentirse reconocidos. Al construir esta nueva visión, el camino que tenía por delante ya no parecía una carga, sino una aventura llena de conexiones, aprendizajes y, por encima de todo, amor. La capacidad de amar verdaderamente era, y siempre sería, la fuerza más poderosa que podía cultivar. En 1904, la oscuridad de la noche, mientras los últimos aplausos resonaban en la sala, una nueva luz comenzaba a brillar en la vida de Carlos. Era un recordatorio de que, aunque se pueda tener todo, el verdadero éxito y la verdadera felicidad se encuentran al reconocer el valor de quienes conforman nuestro mundo. Carlos miró por última vez a la limpiadora antes de salir de la sala. Ahora una nueva aliada y un símbolo de la transformación que había experimentado. Al retirarse, estaba convencido de que una nueva era había comenzado, no solo para él, sino para todos aquellos que cruzarían su camino de ahora en adelante.